Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es el práctico del 7 de julio del 2020, el año de la pandemia. Este es el último práctico de la primer cohorte salud mental. Va a estar a cargo de el doctor León Torres. Estamos grabando para la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Les quiero decir que el próximo lunes a las 12 y a las 18 nos vamos a reunir en los horarios de teórico justamente para plantear los temas que hayan quedado pendientes, alguna pregunta, alguna cuestión que ustedes quieran ver con claridad. Yo voy a tomar un poco algo de la pandemia, pero quiero que ustedes en el transcurso de este práctico que dé el doctor Torres, y yo le hago los coros, que dé el doctor Torres, y me vayan diciendo qué temas les gustaría que retomemos, alguna pregunta que haya quedado, alguna duda. Bueno, si ustedes pueden, me parece importante que puedan participar en eso también, en ver cómo se da el cierre, porque el lunes próximo, lunes 13 de julio, se da por terminada, terminamos esta primer cohorte. Particular cohorte, particular cursada, pero bueno, estamos de alguna manera contentos porque hemos dado los temas que allí constaban en los 5 núcleos que la facultad y la currícula innovada nos pedía. Bueno, así que vamos a dar comienzo al último práctico de esta corte a cargo del doctor León Torres, y en el transcurso del mismo, y después me lo pueden mandar también a León o por el campus, a Maxi, me dicen qué cosas les gustaría que retomáramos en esos últimos 2 teóricos. Bueno, no falten, no me dejen sola. Bueno, ahora nos quedamos con León. Gracias. Bueno, buenas tardes a los estudiantes, las estudiantes y los docentes que hay, compañeros de cátedra. Veo que está Bárbara, además de María Clara y el doctor Gloria. También está Adriana y seguramente en algún momento se sumará Valeria si es que ya no está. Saludos a todos. Hoy vamos a trabajar abordaje psicofarmacológico dentro del concepto que trabajamos el lunes en el teórico que dio la doctora María Clara con mi asistencia. Diana pregunta si este encuentro es igual al de la mañana. Sí y no. La idea de los encuentros son trabajar algunas viñetas clínicas que ustedes ya tienen subidas al campus en la sección que está la bibliografía y donde se va a subir el video del teórico del lunes. Son 4 viñetas clínicas. Esta mañana trabajamos 2 de esas 4. Falta una que fue trabajada por la doctora Darling, que era en referencia a un caso de un paciente infanto-juvenil, que también los que hayan estado esta mañana y se hayan quedado con alguna pregunta, porque el tiempo fue tirano, también tratamos de... los que tengan preguntas, bueno, hacer las preguntas y vamos a ver si la doctora continúa en línea como para contestar estas dudas que pueda haber. Bien. Me avisan si hay alguien que está queriendo entrar porque voy a quedar como hospedador. Sí, la dinámica es la misma en el sentido que preguntaba Diana, seguimos con la misma metodología. Efectivamente. Son unas viñetas clínicas que va a dar la oportunidad a que ustedes puedan, como dice en el texto, hacer una aproximación diagnóstica y alguna orientación en cuanto a la terapéutica que se pueda tomar con estos casos. Sobre todo para que haya un ida y vuelta y podamos ir haciendo algunas disquisiciones entre lo que se puede dar desde el perfil de un médico generalista o también desde lo que nos compete a los que estamos en la cátedra, que somos gente que trabaja en salud mental, es decir, los 2 enfoques. Me dice Maxi que me fije porque ahí puede ser que se me vea. Bueno. Sí, y ahí se te ve, yo te veo perfectamente. Bien, bien. Bueno, fijo.
Bien, vamos entonces a dar paso a la lectura de estas viñetas clínicas. Recordamos entonces, gracias Marina, recordamos entonces que queda la doctora Darling también esperando las preguntas que pueda haber habido respecto al caso. Bárbara, lo único que me queda preguntarte es, vos no alcanzaste a subir todavía el caso, ¿no? O después de ver que presentaste con el caso. No, la verdad que no, porque justo en el Power tenía otros elementos, si surgían algunas cuestiones así más de fármaco, que eran más dibujitos que otra cosa, si surgían como para aclarar ciertos temas en relación a los teóricos que dieron. Bueno. Por eso quería recortarlos. Así que ahora terminamos el práctico, los recorto y ya los paso para que suban el caso, si es al que le interesa, como para leerlo o tenerlo. Bien. Recuerden que también persisten todas las preguntas. Y hay alguien que está complicado con el micrófono. Bien. Ahí está, sí, ya lo arreglé, es León. el micrófono de Valeria, me parece. De Bien. Valeria. De Valeria. Hola, Valeria. Es conocido tu micrófono, Valeria. Está ese y el de Sapino, pero Sapino, la licenciada Sapino ahora está en mute. Bueno, entonces, está el foro también para que puedan hacer preguntas sobre el caso de esta mañana de la doctora Darling, para hacer preguntas sobre el texto de beca o alguna otra inquietud que puedan hacer. Hay algunas cosas que están contestadas y otras que estamos en proceso. Bien, vamos entonces al primer caso. Son 4, esta mañana alcanzamos a trabajar 3 con un poco de prisa. Hoy vamos a tratar de trabajar con un poquito más de explicación de lo práctico, con el anclaje médico, los 2 que quedan. Vamos con, que son el más largo y el más corto respectivamente. Bien, empezamos. Viñeta es la que figura como viñeta número 1. Varón de 30 años, traído en patrullero de policía. Los agentes refieren haber concurrido a un domicilio en barrio X por denuncia anónima de ruidos y disturbios. Encuentran al detenido en la vía pública saliendo del domicilio citado. Escaso abrigo para el clima estacional, remera y shorts en invierno. Evidente estado de nerviosismo. Relatan que por momentos se mostraba muy temeroso y en otros hostil. Profería gritos, amenazas e insultos, enarbolando motivos incoherentes y por momentos inentendibles. Gritaba sobre el calentamiento global, la pandemia, los Illuminatis, el Papa Francisco y un hermano fallecido. Los agentes no pudieron dialogar con el NN y deciden, ante el comportamiento mostrado, concurrir con él al Servicio de Salud Mental del Hospital Internacional General de Agudos. Dentro del móvil policial, el NN esposado se mostraba inmóvil. Bastó que un agente abriera la puerta del automóvil para que saliera eyectado por la misma, intentando escapar, manos en la espalda, mostrando mirada desorbitada, conjuntivas inyectadas, sudoración, aparente taquipnea y heridas a nivel de muñecas por forcejear con las esposas. No escucha palabras ni pedidos y solo grita desaforado sin establecer contacto visual. Se mueve continuamente tratando de zafarse de los agentes. Agregan que luego de ser detenido, un vecino lo reconoce como del barrio y que tendría problemitas. En ese momento, este vecino se compromete a avisar a la hermana del detenido que trabaja en una panadería del centro. Bien, esta es la escena con la que ustedes se encuentran en una guardia. Que puede ser una guardia de salud mental o puede ser una guardia general. Muchas veces son conducidos directamente a salud mental, pero en la admisión de salud mental, en general, se los orienta para que primero hagan la consulta clínica. Bien, teniendo en cuenta esta escena, lo que he leído, lo que han podido fijar, ¿qué les llama la atención? ¿Qué pensarían del caso? ¿Cómo harían una aproximación diagnóstica teniendo en cuenta lo trabajado a lo largo de la asignatura? Les escucho.
estimados y estimadas? Este caso parece muy distinto al que vimos, a los dos que habíamos visto en de la mañana, en el práctico de la mañana, que estábamos como que viendo si le pasaba algo realmente o no. La persona, este hombre no parece que está orientado porque está vestido como verano y en pleno invierno y está teniendo por ahí ideas delirantes, gritando sobre el calentamiento global, pandemia además, temas medio extraños, y por ahí sí habría que medicar acá y ver bien qué le está pasando. Muy bien. Entonces, Martina, pasá en limpio. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿La desorientación? Sí, la desorientación, los gritos y los temas sobre los cuales gritaba, que decía calentamiento global, pandemia, Illuminati, Papa Francisco, cosas incoherentes. También cómo estaba él con taquipnea, sudoración, la mirada desorbitada. Bien, bien. Muy bien, Martina. José agrega, excitación psicomotriz, ideas delirantes. ¿En qué te basás, José? ¿Qué es lo que te llama la atención para decir excitación psicomotriz? La conducta que tenía, a ver, no sé si habías dicho que saltó una vez que le abrieron la puerta del vehículo, que pegó un salto, y que ya venía teniendo una conducta así cuando lo encontraron. Digamos, en su mente y con su cuerpo manifiesta una excitación psicomotriz, capaz que está pensando muchas cosas, muchos pensamientos en su mente que se le pasan muy rápido. A ver, ideas que no están dentro de la realidad o que uno no puede estar de acuerdo con él. Para mí sería esos delirios, alucinaciones, no, me parece que no, porque creo que nadie le habla, o por lo menos por el momento no se relata que nadie no escucha voces, que no ve cosas que no existen, sino que son ideas que están ahí. Muy bien, José, muy bien. Te agradezco mucho la participación. Bueno, en general, a todos los que siempre en el práctico van participando, los sospechosos de siempre que hoy están callados, y José, que siempre participa, Martina, Belén, y el resto, siempre les agradecemos los docentes porque el intercambio en esta coyuntura es más necesario aún. Sí. La excitación psicomotriz está, digamos, hay varias... Sí, María Clara. León, no me acuerdo quién fue la chica que intervino. ¿Marina? Martina. Marina. Marina, hay una cosa que quisiera decirte y es para todos. Primero, gracias por intervenir y por haber estado en los teóricos, en los prácticos, igual a todos aquellos que estuvieron y que siguieron la materia. La verdad que esperamos que les haya ido bien, pero puntualmente a algo que dijiste ahora, que es lo siguiente. Viste que, digamos, uno podría decir, sin querer, dijiste, hay que medicarlo y ver qué pasa. Bueno, una de las ¿no se escucha bien? Justo ese pedacito se cortó. Marina dijo como una expresión, hay que medicarlo y ver qué pasa. Entonces, retomando la expresión, les diría que siempre la guardia hay que ver qué pasa primero y después medicarlo. Siempre hay que tratar de ver qué pasa primero. A veces se puede ver y no se puede hablar porque el paciente tiene tal excitación psicomotriz que uno le dice, hola, ¿cómo le va? Y le tiene una trompada, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ahora, siempre, porque esto de medicar y ver después qué pasa es como una conducta médica, ¿no? Calma. Pero primero hay que ver qué pasa haciendo esta, porque vos lo hiciste después.
Lo digo como un comentario, a ver, ¿no? Que no dejar de rápidamente hacer una descripción exhaustiva, hacer un análisis objetivo y una conclusión racional, digamos. Eso en la guardia hay que hacerlo los tres, no, en la guardia, en la emergencia, no se saltea ningún paso, lo que hay que hacerlo es rápido, pero no hay que saltear ningún paso de los tres en la emergencia. Ese es un criterio para la emergencia. Rápido, pero los tres pasos. No hay que dejar de observar, no hay que tratar de pensar, de objetivar, y hay que tratar de concluir, ¿no? Para ver después qué se hace. Rápido, pero los tres pasos. Y si no, tratar de esperar una pausa, tranquilizarse uno para poder llevar adelante los tres pasos. Eso es muy importante, porque por ahí, cuando uno está trabajando, nadie le enseña en el momento. Y dice, apurate, pibe, apurate, calmalo. Sí, pero primero hay que ver si el señor no tiene anisocoria, ¿se entiende? Como les hemos... Hay que ver de qué se trata, hay que entender qué se trata y después se medica, ¿se entiende? Eso les quería transmitir, porque me parece que es un concepto muy importante, como ustedes paramédicos generalistas. Es muy importante ver de qué se trata cuando hay que hacer los tres pasos con habilidad, con rapidez. Y si uno no lo puede hacer con rapidez, enlentece el proceso todo lo que puede hasta poder hacer los tres pasos. Gracias, León. Bien, de alguna manera lo que está nombrando la doctora en una situación de urgencia, de guardia, tiene que ver con justamente, figuradamente lo digo, medicar la situación. Es esto, tomarse el tiempo que uno pueda y sea necesario en el contexto de la situación del sujeto que está en padecimiento. Si hay un muchacho que está, digamos, no sé, como o un poco más, estallándose la cabeza contra la pared, que uno lo ha visto, obviamente tendrá uno determinada rapidez en actuar. En algún punto es poco lo que inicialmente se puede hacer, pero por más que sea así, a veces esto de observar y ver qué pasa tarda unos segundos o unos minutos, pero siempre uno tiene que tener en mente esa condición. Por más que los tiempos sean rápidos, uno tiene que observar y ver qué pasa al principio. Quiero tomar lo que dijo José, digamos que lo describió tomándose el tiempo justamente, apropiadamente, para ir como haciendo disquisiciones por qué él consideraba que podía ser una excitación psicomotriz. Quiero nombrar a Cecilia Consoli, que dice, la desinhibición puede ser, hay una desinhibición cuando hay excitación psicomotriz, hay algo que el sujeto no está pudiendo parar, digamos, ni mental ni físicamente. Si bien muchas veces desinhibición se utiliza para cuestiones conductuales, de alguien desinhibido, desubicado, desadaptado a lo social, sí, desde el aspecto biológico, más desde la escuela germánica, se toma esta cuestión de la excitación psicomotriz como una desinhibición. La dificultad para que el sujeto pueda poner un freno, o a los pensamientos, o a la psicomotricidad en general. Hay pequeños detalles que ustedes con el tiempo, el que se dedique a salud mental, o el que transite guardia un par de años, va a ir tomando como de referencia. Uno de esos es, cuando cae alguien detenido, ustedes van a ver que muy pocas veces alguien que es detenido y que ya está, digamos, esposado, mantiene todavía una actitud querellante, hostil o de intentar zafarse. Este hombre estaba esposado y con los agentes sosteniéndolo. Él igualmente estaba inquieto. Eso no se suele dar en una situación normal de captura de un criminal o de alguien que está en un delito o de alguien que se quiere detener por algún motivo. Eso no suele pasar, entonces cuando uno ve que alguien está esposado, que lo tienen los policías, que vienen en el auto y lo primero que hace es intentar salir como si fuera a correr o escaparse esposado de los agentes, ya está como traduciendo cierta incoherencia. Ahora, yo les hice hay una descripción en el caso que habla sobre cierta taquipnea, sobre cierta sudoración. Seguramente si el sujeto está inquieto, cuando ustedes vean a alguien que está en una crisis de excitación psicomotriz, lo van a ver rubicundo, es decir, colorado, digamos, por el esfuerzo, como cualquier persona que está haciendo un esfuerzo físico. Lamentablemente, ese tipo de situaciones nos
complica mucho el panorama clínico, porque uno no puede, digamos, en ese momento saber, sin tomarse algo de tiempo, justamente estas cuestiones. A veces uno solamente con acercarse y tocarlo al paciente se da cuenta que el paciente tiene, no sé, 39 grados o que está hirviendo en fiebre. Ya si viene alguien en estas condiciones y viene con fiebre, o sea, ni pasa a salud mental, va derecho a clínica, ¿no? A la guardia general. Por eso lo que les decía al principio, a veces el agente lo trae en primera instancia hacia salud mental y uno lo tiene que reconducir a la guardia general porque es el primer vistazo que hay que darle. No son pocas las veces que nos consultan o que se llaman a la interconsulta en la guardia y cuando uno llega a la guardia nota que el sujeto está en una supuesta excitación psicomotriz de origen psicógeno, está o con fiebre, o está levantando fiebre, o está con una taquipnea, con una insuficiencia respiratoria que lo pone en un estado de obnubilación. En adultos mayores eso es mucho más frecuente todavía. Este chico era joven, pero de todas maneras, si uno no alcanza a ver, por ejemplo, la dilatación o la igualdad de la dilatación de las pupilas, o si tiene fiebre, se tiene que acercar, tocarlo, digamos, en algún momento algo uno tiene que hacer con el sujeto. Y en este caso, si el policía o los agentes que están acompañando pueden quedarse, o hay agentes de seguridad, y está la posibilidad de que concurra un familiar, se espera que concurra el familiar. Porque si ustedes no dan atención al caso, él, mientras estaba dentro del auto, mientras el exterior se mantenía algo calmado, el sujeto también estaba calmado. Es decir, ¿habrá que hacerlo esperar arriba del auto policial? Y sí, muchas veces hay que hacerlo esperar adentro del auto policial. O hay que llevarlo a un lugar que esté tranquilo, sin ruido, para que el sujeto no se excite. Y esperará allí. Los policías tienen que esperar, los policías tienen que esperar. Porque parte del servicio público que tiene la fuerza de la ley y el orden es acompañamiento en este tipo de situaciones. Una vez que uno hace la evaluación, más o menos cercana o no, o clínica, depende de las herramientas con las que cuente cada uno, verá si este caso tiene posibilidades de ser un caso de origen de padecimiento mental o de otro origen orgánico infeccioso o cardiovascular, etcétera, etcétera. Dice, por ahí el tema o la idea delirante hace pensar en una psicosis. Una fuga de ideas podría ser lo que dice José. La fuga de ideas es muy propia de una desinhibición fuerte, de una excitación psicomotriz. Eso puede ser perfectamente. Ver si está intoxicado con algo. Perfecto. Personas jóvenes, ustedes van a recibir millones que están intoxicados. Hay gente que puede llegar en un estado similar y con alcoholización encima. Entonces esas cuestiones también, fíjense ustedes como en la vieja clínica, o por lo menos como nos enseñaban a nosotros, uno se acerca y le huele el aliento. A veces con el aliento, a veces no hace falta acercarse, a 2 metros se ve que tiene un olor, una baranda etílica importante, entonces uno tiene que suponer, y tendrá que corroborar o no, pero sospechará hasta por descartarlo, que el sujeto ha tenido una gran ingesta de alcohol. Si ha tenido una gran ingesta de alcohol, puede haber tenido una gran ingesta de alcohol y algún otro psicotrópico o algún psicofármaco, lo cual complica de sobremanera la situación porque ya se está pensando, se tiene que empezar a pensar en una sonda nasogástrica, en una evacuación estomacal. Y si la ingesta fuera de alcohol, hay que tener mucho cuidado con las medicaciones que se utilizan, y eso lo van a saber ustedes como médicos generalistas, porque el alcohol genera depresión cardiorrespiratoria, y si uno agrega una medicación que también genera depresión cardiorrespiratoria, podemos complicarlo severamente a la persona que consulta con ese grado de excitación. Puede presentar un síndrome de abstinencia o desencadenó una psicosis. La excitación psicomotriz puede ser cualquiera de esas dos causas. Si hay alguien que entra en un síndrome de abstinencia muy importante, puede desencadenar una excitación psicomotriz de estas características. Lo mismo si está en un primer brote o en un brote sucedáneo de una esquizofrenia. Habría que saber un poco de sus antecedentes. Tal cual, Martina. Lo lógico sería que uno espere, busque, interrogue, trate de ubicar en la historia clínica, número de documento, si se puede o no, llamar al lugar, ver quién hizo la denuncia, llamar a este vecino, contactar de alguna manera, o esperar simplemente a que concurra esa hermana que trabaja en la panadería. Porque muy probablemente esa hermana
concurra refiriendo que es un padecimiento de largo plazo y que había dejado de tomar la medicación o algo por el estilo. Pedimos análisis toxicológicos. Mira, Camila, en general los exámenes toxicológicos quedan reservados para cuestiones forenses, que están judicializadas y que tienen algún marco de complicación posterior. En este caso, te digo, si uno lo tuviera, tipo, no sé, Grey's Anatomy, que uno llega y le dice, bueno, háganle dosaje de benzo, dosaje de cocaína, dosaje de THC, dosaje de alcohol, estaría fantástico. Pero vivimos en Argentina en el año de la pandemia y eso es muy difícil que se pueda realizar un dosaje o una cuestión de ese tipo. Quizás es adicto a las drogas y generó un cuadro de psicosis. Dice Natalia, que en realidad lo que está diciendo es quizás tiene un problema de consumo problemático intenso y a partir de eso pudo desencadenar una psicosis latente o empeorar una que ya está instalada. Puede ser también el caso. ¿Qué más? Puede presentar un síndrome, esto ya lo leímos. A simple vista, lo que llamaría la atención es el aspecto de la vestimenta, tal cual, Karina, porque eso también va como determinando cierta incoherencia, ¿no? En la conducta del sujeto y hasta ciertas cuestiones enestopáticas, porque muchas veces lo que pasa es que no sienten el frío. Se da en casos... Ay, perdón, que estoy un poco complicado con el chat. Sí, León, ¿querés que te vaya leyendo yo lo del chat? Sí, dale, por favor, por favor. Sí. Para un poquito porque... Para. No, vamos con la verdad. Yo lo leo. Dice, pero profe, en el mientras tanto, hasta que llegue la hermana, ¿qué hacemos con el paciente? Porque si el paciente está excitado y hostil, sí. Perdón. No dice nada más que eso. Excitado hostil. No sí. dice, no Acá dice el peligro máximo ¿Cómo? Tiene que ver con estas lesiones que se está haciendo en la muñeca, ¿no? En la muñeca en función de este forcejeo que está haciendo. Eso es lo peor que a él le puede pasar. Esas contenciones se pueden lograr de otra manera o se puede generar algún acompañamiento cercano y como les decía, si uno logra que el sujeto se comporte de la misma manera que estaba dentro del patrullero, lo deja esperando. No lo deja esperando, lo acompaña, digamos, se queda en la situación, pero espera a ver si puede aparecer alguien o alguien más puede, a partir de la historia clínica, conseguir justamente los antecedentes o algo que nos oriente cuál es la posibilidad, cuál es la etiología de este cuadro, ¿no? Esto también a la par que uno va pesquisando clínicamente que el sujeto esté en condiciones. No vaya a ser cosa que de repente se ponga disbásico o que empiece a manifestar cierta anomalía en un sector del cuerpo, de la cara, o empiece a manifestar algún tipo de dolor intenso a nivel cefálico, pectoral o abdominal. Eso puede darse. Gente que llega en un estado de excitación y que de repente lo que está desencadenando es un evento cerebrovascular agudo. Entonces, ahora, si nos vamos a poner finos, si nos vamos a poner, digamos, bastante minuciosos, hay medicación que se puede usar, no en dosis total, ¿sí? Las medicaciones, cuando ustedes lleguen a la hora del ejercicio, de la práctica, ejercicio de la medicina, van a identificar rápidamente las medicaciones que están en inyectable y las medicaciones que no están en inyectable. Las medicaciones que están en inyectables son las que se pueden utilizar para guardia, para urgencias, para emergencias, y las otras son las que se dan en otro tiempo, con otros tiempos, ¿sí? Entonces, dentro del grupo que nosotros estuvimos hablando el lunes pasado con respecto a psicofármacos, las medicaciones que aparecen como inyectables que podrían oportunamente usarse en una situación como esta, son dos grupos: antipsicóticos o sedantes mayores y ansiolíticos. Recuerden que
los ansiolíticos, si hay posibilidad de una ingesta de alcohol, estarían contraindicados porque generaría una profundización de una depresión cardiorrespiratoria o incluso podría agravar el cuadro de excitación. Entonces quedarían los sedativos mayores, que son los antipsicóticos. Dentro de estos antipsicóticos hay algunos que tienen mayor potencia y otros que son simplemente sedativos. Pero, como les digo, hasta que uno no tenga una pequeña certeza, lo que puede ir haciendo es medicando provisoriamente en menor cantidad de lo que haría si tuviera una certeza diagnóstica. Porque José, vos trabajabas en enfermería, ¿verdad? Creo que José o Carlos, no me acuerdo quién era el que estaba en enfermería. Bueno, pero los que están, digamos, que trabajan o que han tenido un paso por alguna instancia de terapia intermedia van a saber reconocer en terapia intermedia o en terapia intensiva, sobre todo, en los casos estos donde la vida está en riesgo y biológicamente, orgánicamente están muy afectados, suelen producirse muy frecuentemente cuadros de excitación psicomotriz, ya sea porque el sujeto está entrando en hipoxia, porque el sujeto está confuso, porque el sujeto está traumado, porque traumado, digo, con un trauma orgánico, porque el sujeto está transcurriendo algún evento cardiovascular. Eso genera casos de excitación psicomotriz. Y recuerden que en terapia intensiva la aparatología que se usa es mucho más delicado y las medidas que se van haciendo son minuciosas. La frecuencia cardíaca, la oxigenación, la frecuencia respiratoria, a veces se ponen sondas, vías centrales, vías periféricas. Un sujeto excitado rápidamente se saca todo y eso produce la necesidad, no solamente lo trabajoso, que es lo de menos, digamos, de recolocar aquello, sino que además lo predispone o lo expone a una infección. Cada cánula que ingresa, cada vía que se pone, cada tubo que tiene que ser reinsertado, lleva consigo la posibilidad de una reinfección. Entonces, las excitaciones psicomotrices en terapia intensiva, en terapia intermedia, donde tienen muchos accesos de vías periféricas y etcétera, se usan, por ejemplo, midazolam. Midazolam, que en el texto está, es una medicación ansiolítica de una potencia efectivísima y una vida media muy corta. Se hace una graduación, se agarra la ampolla, se rompe, se gradúa en 10 centímetros de solución fisiológica y se le pone una medida de 1 o 2 centímetros. Subcutáneo, perdón. El sujeto en el transcurso de los 15 minutos plancha, se duerme, es como si se anestesiara. En 2 horas el sujeto se recupera, digamos, no es un efecto intenso en el sentido de que puede producir una depresión respiratoria, pero sí una sedación automática. Si en 2 horas el sujeto se restableció un poco y ya no vuelve a hacer excitación, se deja. Si vuelve a excitarse, se despierta después de esos 2 o 3 horas y vuelve a hacer una excitación psicomotriz, muchas veces se vuelve a utilizar esta vía subcutánea. Entonces, la diferencia entre las medicaciones que se pueden usar, estos 4 grupos que hablábamos la otra vez, es si están o no en forma de inyectables. Por supuesto, hay antipsicóticos, como hablamos el lunes, que están en forma de inyectables, pero que se usan para depósito. Es otra cuestión que es para tratamientos crónicos, estables, y que normalmente se adaptan una vez que el sujeto está internado y con determinados criterios que no se toman por guardia. Bien, ¿algún otro comentario o pregunta que haya pasado de largo? Quedan 2 minutos de este Zoom, León. ¿Querés aprovechar los 2 minutos para comentar algo, María Clara, o alguien más, Bárbara, o alguien más que... No, se me cortó la comunicación cuando explicaste lo de la medicación. Lo importante es que tengan la idea de que no dar, digamos, ¿no? De que no dar en excitación psicomotriz, seguramente ya lo dijiste, pero justo se me cortó la comunicación. Perfecto. Sí, yo lo que les decía y lo que preguntaba Leila con buen tino es qué pasa si el sujeto sigue muy excitado y mientras no se puede esperar mucho. Se pueden usar dosis menores, medicaciones de vida media corta,
sedativos que uno puede ir colocando vía intramuscular, porque imagínense que si está en excitación uno va a poner endovenoso. Vamos a hacer un pequeño comentario antes de terminar. Cuando hace 40 años se daba habitualmente la excitación psicomotriz no orgánica, porque en realidad intervenía el clínico, que son ustedes, y veía que no tenía ninguna organicidad y se suponía que era una excitación psicomotriz no de origen orgánico, quiere decir que no estaba ni hipoglucémico ni todo lo que explicó el doctor, y todo eso. Nosotros dábamos un alopidol, un ocinán y un fenergan intramuscular. Se llamaba cóctel para la excitación psicomotriz. En el otro bloque vamos a explicar por qué no se da o cómo se estaría articulando, si no es que lo explicaste en esos minutos que quedé por fuera, ¿no? Pero digo para hacer una crítica, una cuestión crítica a cómo tener una medicación, una formulación crítica de cómo medicar, ¿se entiende? Bueno, ¿salimos y volvemos? Perfecto. Voy a hacer una aclaración que antes quedó ahí planteada como pregunta. Cuando la excitación psicomotriz se da en la psicosis, en general lo llamamos excitación psicomotriz. Y cuando la desinhibición se da en la neurosis, lo llamamos desinhibición. El chiste es saber cuándo es una psicosis, una neurosis en una guardia. ¿Se entiende? Entonces, lo que se usa es el criterio de grave, moderado y leve. Entonces, la excitación psicomotriz justamente tiene gran agitación, grandes movimientos, desorientación, con taquipsiquia, movimientos bruscos, etc. Entonces, como uno no sabe en qué estructura está, porque ustedes que no van a tener la bola de cristal ni nadie la tiene como para saber en qué está, el criterio de excitación psicomotriz o desinhibición tiene que ver casi prácticamente por una cuestión cuantitativa. Si una chica entra llorando porque se peleó está un poco borracha, se peleó con unas chicas en el bar, y entra borracha llorando, y yo qué sé, y dice, no, porque no me quiere nadie, bla, 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 y hace una escena del orden de la escena histérica, ustedes pueden poner desinhibición y tratarla de una manera. Pero yo quiero marcar algo que trajo en la viñeta el doctor Torres, que es el siguiente: fue traído. Una cosa es cuando el paciente llega a la guardia porque va siempre ya sea una desinhibición o una excitación psicomotriz, es acompañado. Los neuróticos que se descompensan como nerviosos son acompañados, y los psicóticos son llevados o traídos, según en qué lado del mostrador esté uno. Son pequeños detalles que ustedes dirán no tienen nada que ver, y tienen muchísimo que ver con el marco de la escena que uno está viendo, porque uno ve por primera vez esa escena, ¿entiende? Entonces, si la escena tiene que ver con un acompañamiento de amigas, de amigos, porque alguien se descompensó, ustedes pueden pensar en una desinhibición con consumo problemático de sustancias o no. Si ustedes ven una escena que parece alguien que en una está casi con lo que vimos como emergencia de angustia, pánico, ataque, yo qué sé, es más del orden de la desinhibición. Entonces, cuantitativamente ustedes tienen que ver, en una primera instancia les sirve pensar lo cuantitativo de la situación. No está mal pensar lo cuantitativo. Y lo último que habíamos quedado en el otro bloque era que en la antigüedad se daba nocinam, fenergan y alopidol intramuscular, para la excitación psicomotriz. Y ahora el doctor Torres va a hacer un comentario sobre esto. Claro, eso, como dice la doctora, no es que haya pasado de moda. Las medicaciones antipsicóticas de forma inyectable no han cambiado tanto, las que se usan para la guardia, así que si vamos a plantear para que nos sirva dos escenarios posibles de finalización de este caso. Uno es, acude la hermana del varón que viene a la consulta, que es traído a la consulta, y la hermana ratifica que este muchacho está en tratamiento psiquiátrico porque tiene una esquizofrenia tipo catatónica, o tipo paranoia, o tipo hebefrénica, y hacía un par de semanas que venía haciendo consumos de sustancia y había dejado la medicación. Entonces,
tenemos toda la probabilidad, si vemos un examen clínico, no tiene fiebre, tiene una buena saturación, neurológicamente no se observan grandes complicaciones, uno entonces va a poder decir, bueno, esto es una excitación psicomotriz propia de un cuadro de una psicosis descompensada. Llegado a ese caso, esta es una posibilidad, llegado a ese caso se medica con esta medicación, alopidol, Fenergan, que es prometacina, y clorpromacina, o nocinan, que es levomepromacina. Son sedativos, antipsicóticos, uno incisivo y los otros sedativos. Eso sigue con vigencia, porque estos casos de excitación psicomotriz, ustedes habrán escuchado que la gente que tiene una descompensación del orden de lo psicótico muchas veces cobra un vigor físico inexplicable. A veces, yo recuerdo una señora de unos 65 años con una psicosis paranoide descompensada, y recuerdo haber tenido que ingresarla entre 6, una señora de 65 años que no hacía ningún tipo de ejercicio físico. Así que imagínense el grado de descompensación de la persona y el vigor físico que cobran, ¿no? Obviamente, uno tiene que, lograr esta sujeción en estos casos, porque son gente que se pone en situación de daño cierto e inminente, son sujeciones que uno las tiene que hacer con cierta cautela y con cierto cuidado, porque no es que uno lo tiene que atrapar como si fuera el ladrón de la esquina y yo estoy enojado y voy y lo agarro, no. Hay que agarrarlo para que no se luxe, no se lastime, no se tuerza, no se agreda, y no nos agreda a nosotros también. Entonces hay que tener cierto recaudo. Eso hace que normalmente sean más las personas que tienen que asistir en esto de la contención. Se medica y se espera. La medicación tarda un máximo de 30 minutos en hacer efecto, y uno, si pasaban 30 minutos ve que el sujeto sigue en un estado pleno de excitación, bueno, tendrá que hacer todo el circuito nuevamente, evaluar clínicamente, pensar, volver a evaluar psiquiátricamente y contemplar la posibilidad de repetir el mismo plan o alguno nuevo o con menor intensidad. Bueno, eso se va viendo, ¿sí? Cuando yo era residente, había un libro de farmacología muy famoso, de psicofarmacología, que era Moisesowitz. Fue un libro que enseñó un montón de psiquiatras, hasta no hace poco seguía funcionando, ¿no? Y me acuerdo que los residentes del Hospital Piñero, de la capital federal, lo que habían hecho era un trabajo de ver qué pasaba en el cóctel para la excitación psicomotriz, si daban 3 alopidoles o 3 fenerganes, o dar solamente sedativos y no incisivos. Hicieron un trabajo, desarrollo de un trabajo. Y me acuerdo que la conclusión del desarrollo de ese trabajo en campo que hicieron fue justamente que la mezcla entre los 3 fármacos era óptima, era mucho más beneficiosa y con menos riesgo que dar solamente 3 sedativos o dar 3 incisivos. Ustedes piensen que el alopidol que está en la mezcla, que en estas 3 que se da, cuando uno de los estudiantes dijo, yo no sé si está alucinado, está muy bien, porque el tema del alopidol, el alopidol tiene 2 elementos, o dos condiciones, ¿no?, que ustedes tienen que recordar. Uno es que es un potente alucinolítico, y el otro que es un potente antimaníaco. En realidad es un potente antimaníaco en lo agudo, sigue siendo un potente antimaníaco en lo agudo. Los otros, aunque son sedativos, este poder antimaníaco del alopidol lo deben recordar. También deben recordar lo que les explicó el doctor el lunes en relación a una crisis, síndrome extrapiramidal o estas cuestiones. Exactamente, ¿no? Pero en realidad cuando se da intramuscular y con una ampolla no sucede eso. En general no sucede eso. Yo no vi ninguna... También cumple la misma condición que hablábamos el otro día con los antiepilépticos o antirrecurrenciales o estabilizantes, que entre drogas se potencian. Entonces uno lo que hace es ganar un efecto terapéutico sin que las reacciones adversas propias de una medicación sean tan intensas. Pero me acuerdo de ese trabajo, que fue un trabajo muy interesante,
muy interesante, llevado a cabo seriamente, y por qué, y bueno, acá el doctor está explicando las razones, ¿no? Pero fue un trabajo que hicieron los residentes de guardia del Hospital Piñero, ¿sí? La otra alternativa que les voy a plantear, la imaginaria de esta situación, es que no llega, y nadie nos puede dar mayores datos de esta persona. Y de esa, a su vez, se deslindan dos situaciones. Una es que tenga algún compromiso clínico, para lo cual acaba nuestro trabajo, se deriva al sector de clínico y se recurrirán a las medidas terapéuticas necesarias para ese inconveniente clínico. Y otra es que el sujeto persista en este estado, pero no manifieste y no se le pueda encontrar ningún origen orgánico a esta descompensación. Entonces, ¿qué se usa? Si uno no sabe la condición previa del sujeto y no tiene mayores datos, se usa un sedativo y un ansiolítico. Siempre que el ansiolítico se pueda usar. ¿Cuándo se puede usar el ansiolítico? Cuando no hay ingesta de alcohol, ¿sí? Entonces, de las medicaciones ansiolíticas, benzodiazepinas, que se pueden usar de vía intramuscular, por guardia, está el lorazepam y el diazepam, que hay, digamos, grandes diferencias entre los dos. La principal es la vida media. El lorazepam tiene una vida media mucho más corta, y la potencia efectiva del lorazepam en relación a cualquier otra benzodiazepina es menor. Entonces, de un uso cauteloso, digamos, el lorazepam. Por otro lado, no tiene metabolismo hepático. El resto de las benzodiazepinas tienen metabolismo hepático, el lorazepam tiene un metabolismo renal, entonces uno sobrecarga menos ese hígado que tiene que metabolizar. Esto se le junta un sedativo tipo levomepromacina, que es el nocinam, porque dentro de los antipsicóticos sedativos, la levomepromacina es el que puede generar cierto margen de hipotensión. Entonces el sujeto, además del efecto sedativo, se siente como cansado. Eso contribuye a una sedación del sujeto, y uno va viendo con estas dos medicaciones, lorazepam y levomepromacina, de acuerdo a la contextura del sujeto y a cómo lo vea uno de alterado y de descompensado, si da una ampolla y una ampolla, o media ampolla y media ampolla. Lo mismo para la otra situación, funciona para esto. Uno puede esperar 20 minutos, media hora, y así ya tiene que ver algún efecto. Si no, puede empezar a repetir en las dosis que uno estime apropiadas, ¿no? Luego, entonces, intramuscular, ¿no? Lorazepam. No hay posibilidad de otra manera, de todas formas, porque imagínense, si alguien está excitado, no vamos a acceder a una vena, y por supuesto, no sé quién va a meterle los dedos para que tome el comprimido, ¿no? No estaría en condiciones de tomar medicación vía oral. Vamos a hacer un comentario sobre el diazepam, muy breve. Acuérdense que el diazepam no tiene buena absorción intramuscular, entonces el diazepam se da por vía oral, o la doctora Darling puede hacer la aclaración. Yo antes se daba ahí en las convulsiones de los niños, a veces se daba, yo no sé si sigue siendo correcto eso o no, pero sí, el diazepam no es una buena medicación para los adultos en excitación psicomotriz. Otra cosa es para la convulsión, ¿se entiende? Bien. Pero en excitación psicomotriz, para nosotros en la excitación psicomotriz, lorazepam y nocinam intramuscular, o alopidol, nocidienifenural intramuscular. No sé si la doctora Darling quiere hacer un comentario. No, me hiciste acordar algo importante por ahí para remarcarles. Bueno, de las benzodiazepinas ya lo tienen en el texto. Es importante que tengan que los de mayor potencia, ¿sí?, son los que tienen menor vida media, ahí cuando nombró el Midazolam León, y los de mayor vida media son los que tienen menor potencia. Ahí entraría el diazepam, ¿sí? Por eso no es una medicación que tiene un efecto muy rápido. Nosotros solemos usar las benzodiazepinas, pero también ahí me hice acordar media clara que es importante remarcar que en los niños, ¿sí?, más aún cuando hay discapacidad intelectual, es frecuente lo que le decimos el síndrome paradojal. Entonces no es una medicación que solemos usar en las guardias, ¿sí? Porque de primera las benzodiazepinas se intentan esquivar, digamos. ¿Por qué? Porque lo que puede ocasionar es que al paciente que venía excitado prolonga la excitación,
y como la prolonga le vuelvo a dar, y como la prolonga le vuelvo a dar, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces tengan eso en cuenta, con las benzodiazepinas en niños hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando hablamos de una crisis de excitación, en niños y no tan niños, también se ven adolescentes, tener en cuenta, si son pacientes psiquiátricos, quiere decir que son pacientes que han tenido algún tipo de medicación, siempre lo mejor es volver a su esquema habitual, ¿sí? Si eso no es posible, o porque se desconoce o lo que sea, hay que empezar con las medicaciones que dijo León, que son como las más nobles. Por eso también se usan desde hace mucho. El haloperidol, que es el antipsicótico de los típicos, el incisivo, el que tiene más efecto, que es del bloqueo dopaminérgico, que si solo doy muchas veces, lo que provoco es saturación de los receptores, y ya después, con un 80% de la saturación, ya tenemos los efectos adversos extrapiramidales, que ustedes bien conocen y estudiaron un poco cuando vieron una cuestión de Parkinson, etcétera, del efecto de la dopamina, ¿sí? Esto de la rigidez, las distonías, el temblor. No mucho más. Y aclaro una cosita pequeña, porque a veces nosotros decimos esto de la contención verbal, la contención mecánica, que no mecánica significa siempre atarlo, pero a veces sostenerlo, ¿sí? Y a veces nos ayuda, hablo en niños por ahí, porque León por ahí está acostumbrado a ver cosas por ahí bastante más heavies, la medicación bioral muchas veces tiene el inicio de acción igual que la medicación intramuscular. Uno siempre tiene la fantasía que intramuscular le va a hacer el efecto más rápido, y el haloperidol a veces viene en gotas, y en una crisis, no una crisis como muy, muy grave, pero a veces, si hay voluntad del paciente, se puede aceptar la vía oral, ¿sí? Eso, no mucho más. Gracias. Sí, la cuestión es esta, ¿no? Justamente la doctora Darling está hablando de pacientes o usuarios que son niños, o en todo caso adolescentes, imagínense un muchacho de 30 años, o una persona, como les decía, que tuvimos que sujetarla entre 6 a una señora de 65, la vía oral no se podría utilizar. Esto que marcaba la doctora Darling por su conocimiento de pediatría con respecto al síndrome paradojal, que es básicamente una paradoja, digamos, causa el efecto contrario al que se destina la medicación, también es muy frecuente en adultos mayores, ¿sí? Así que también en eso hay que tener cierta consideración a la hora de medicar con benzodiazepina. Esto que decía Darling, además de la potencia, hay algunas medicaciones que son de absorción errática, es decir, que hay momentos en que se absorben más y momentos que se absorben menos, dependiendo a veces de la frecuencia cardíaca del sujeto, el gasto cardíaco, digamos, una serie de variables que ustedes deben estar empezando a ver en farmacodinámica y farmacocinética. Sí, María Clara. No, que como decían los psiquiatras viejos, con poca corteza, como vimos en la clase, con poca corteza, ya sea por insuficiencia, un niño, debilidad mental o un adulto mayor, las benzodiazepinas es preferible no darlas porque dan efecto paradojal. Y por eso tantos chicos intoxicados con las pastillas del abuelo, más allá del nombre de la banda de rock, por eso ven, por ejemplo, chicos intoxicados con lorazepam y hacen síndrome excitatorio, digamos, ¿no? No hacen a veces la depresión que después terminan haciendo, pero en principio se ve la excitación psicomotriz porque con poca corteza no andan bien las benzodiazepinas. Entonces, esto me parece como muy importante que ¿cómo? No, Camila dice, cuando lo usan con alcohol en la previa, sí, hacen un blackout, digamos. Se ve mucho blackout en adolescentes que consumen alcohol y benzodiazepinas. Con la licenciada Guerrero estamos habituados a escuchar ese tipo de relatos en el consumo problemático, gente que combina la jarra loca, ¿no? U otras denominaciones tiene también, que se combina alcohol con benzodiazepina. Es terrible porque entran en un periodo amencial que hacen desastre, ¿no? Se complican la existencia. Y con las drogas sintéticas, como vieron el año pasado en psicoadicciones, como lo dio León el año pasado, y también a partir de una práctica que estaba conectada con una persona que hacía la práctica de atender a los pacientes en las fiestas, una médica que atendía a los pacientes en las fiestas electrónicas, digamos, lo que ella me decía que
poniéndole un suero, por ahí, digamos, lo que esperaba era justamente lo que siempre estaba cuidando, era la crisis hipertensiva, digamos, ¿no? La crisis hipertensiva, digamos, que trataba de tocarlo lo menos posible con otras medicaciones y controlarlos porque, bueno, como les explicó, pero eso ya lo vimos el año pasado, digamos, tienen como un efecto sobre digamos, sobre lo que sería el metabolismo, ¿no? El metabolismo. Bien. La última consideración al respecto de estas intervenciones de guardia tiene que ver con esta cuestión de debilidad mental, de niños, de adultos y de antipsicóticos. Los antipsicóticos tienen la característica, dentro de sus reacciones adversas, de bajar el umbral convulsivo. Entonces, si uno no conoce bien al paciente y utiliza demasiado antipsicóticos, puede generar convulsiones en el paciente, más si tienen debilidad mental, mucho más si hay algún tipo de retraso madurativo de ese orden. Y a veces, por eso también cuando se da un antipsicótico, muchas veces se le agrega provisoriamente alguna cuestión de benzodiazepina como para preservar. Pero bueno, eso es la última salvedad. Y una cosa, ¿no? Siempre tengan presente esto de los 3 pasos de ver, pensar y concluir, porque siempre verifiquen siempre que el paciente pueda hablar para contarles si es víctima de violencia de alguien que los está trayendo, si es, digamos, no vayan a decirle a la enfermera o a cargar ustedes la medicación a una jeringa, sino cuando lo van haciendo tienen que ir advirtiendo diferentes elementos de la escena. ¿Quién lo trae? ¿Cómo lo trae? ¿Cómo está diciendo que está loco? ¿Cómo no está diciendo que está loco? Bueno, uno dirá, qué difícil. Bueno, la clínica es difícil, ¿no? Por supuesto, son situaciones muy complejas que nosotros estamos tratando de transmitirse en un práctico, en una viñeta clínica, que imagínense, toma años, digamos, incorporar cierta pericia. Por supuesto, cuando es un caso como en la segunda oportunidad que uno no conoce y que termina ingresando al servicio de salud mental, por ejemplo, o a un servicio por una crisis de excitación psicomotriz, la ética exige que uno haga un seguimiento porque fue uno el que lo recibió al sujeto y es uno el que puede dar cuenta de cómo estaba, por más que sea un escritor desaforado, digamos, de historias clínicas, nunca va a ser tan buena la descripción, o por lo menos no estamos acostumbrados los médicos de estas latitudes a hacer descripciones tan buenas, como si vamos a tener el recuerdo de haberlo visto en una determinada instancia. Entonces, hasta que este sujeto tenga algún abordaje y alguna conclusión diagnóstica, es bueno que el médico que le ingresó continúe en la supervisión del caso o acompañando a aquel que se le designara como un médico tratante. Vamos a pasar al último caso rapidito, que tiene un poco rosa cierta situación, cierta cuestión análoga al cuadro que había presentado la doctora Darling esta mañana, entonces vamos a aprovechar también para que hagan las preguntas que a alguno le pueda haber quedado de esta mañana. Viñeta, que es la que figura como número 4, varón de 17 años que convive con madre, padre y hermano de 19, es traído a consultorio por la madre, quien fundamenta la consulta en la nerviosidad del chico, la cual ha aumentado en los últimos meses. Familia de escasos recursos, se mantienen gracias a los trabajos ocasionales de albañilería del padre y del consultante. Presenta diagnóstico de retraso madurativo leve moderado, habiendo mostrado grandes dificultades para la sociabilidad. No logra sostener el interés en la escolaridad. Los padres no han logrado que fuese atendido en sistema municipal o provincial de salud mental. Refieren en la consulta programada que el paciente se muestra muy irritable, con tendencia a la heteroagresividad, es decir, la agresividad hacia otros, verbal, y amenaza con agresividad física. Dice la madre, parece un niño de 10 años, se pelea por todo con el hermano mayor de 19. La madre comenta que si bien se quiere mucho con su hermano, el paciente lo sigue por toda la casa para provocarlo o discutir por cualquier motivo. Es gracias a la paciencia del hermano mayor, mucha paciencia, que las discusiones no suben de tono. A veces se pone tan nervioso que parece que no puede prestar atención a lo que le decimos, dice la mujer. A nosotros nos dijeron que tenía una disritmia de chico,
Capaz le volvió a salir, dice la madre. Queríamos saber si esto tiene cura o qué tenemos que hacer. Bueno, los leo o los escucho. Profe, tiene como una conducta desafiante, ¿o no? Pero o sea, con todo, igual como que lo describe en el caso, pero no, o sea, no, para mí no sé si es una psicosis, no me suena a eso. Bien, bien. ¿Quién más? Muy bien, Leila, gracias. ¿Alguien más que le llame la atención algo del caso? Profe, perdón, de nuevo. ¿Y? También me llamó la atención la parte de que tiene cierto nerviosismo y que no puede prestar atención, que la madre como que dice que no puede prestar atención a lo que le dicen, como que le va la atención para otro lado, eso también me llama. Pregunta Belén, sí, está muy bien, Leila, sí, eso es llamativo, es característico. Dice Belén, tiene ansiedad porque el retraso madurativo, por el retraso madurativo no presta atención, un poco de ansiedad, no se le diría propiamente ansiedad, no puede mantener la atención, puede que esté relacionado con su retraso madurativo. También lo que dijo María Clara, que en este caso es traído a la consulta, muy bien. Presentan tratamiento actual por el retraso madurativo como soporte, porque dice que no tiene interés escolar también. Bien. Ustedes fíjense, esto lo podrían luego discriminar, digamos, con el ejercicio de la práctica psiquiátrica, pero la disritmia es, si bien en algunos lugares o algunos profesionales lo toman como una categoría diagnóstica, en realidad es, digamos, hay otros que los tomamos como un dato técnico. Una disritmia es algo que sale en un electroencefalograma. El electroencefalograma tiene determinadas características que puede salir con determinadas manifestaciones patológicas. Una de ellas es la disritmia. La disritmia es una presentación de una anomalía en el electroencefalograma bastante común en retrasos madurativos, en retraso madurativo. Por lo tanto, no sería como un diagnóstico. Entonces, lo que yo aquí les estoy queriendo significar es que tal vez esta gente que no logran que este niño sea atendido en ningún lado por las dificultades en la accesibilidad a la salud, tampoco tienen muy en claro qué le pasa al chico. Ustedes fíjense que en el caso lo que hacen es preguntar a ver si esto tiene cura, ¿no? Porque no se le debe haber explicado muy bien, o ellos no habrán podido comprender. A veces uno puede explicar muy bien, pero la otra persona no puede comprender qué es lo que le pasa al familiar. Y estas informaciones tienen que ser brindadas consecutivamente, sistemáticamente, hasta que uno se asegura que el familiar logra entender. Y uno tendría que poder explicarle, mire, la disritmia es más que nada una manifestación de un electroencefalograma. El electroencefalograma, si bien es muy oportuno para el uso en determinada especialidad de la medicina, a nivel de salud mental no nos traduce mucho. Son lecturas de funcionamiento eléctrico que a lo que es la salud mental o la conducta de adultos no nos traducen mucho. Tal vez por ahí la doctora quiere agregar algo, la doctora Darling, que ella trabaja en infanto juvenil y por ahí tiene otra relevancia, pero en adultos no. León, entonces no, hay una cosa. Sí. perdón, no, ¿sabés lo que te voy a decir? Cuando dicen disritmia, yo ya ni sé lo que quieren decir, porque tiene muchas significancias dentro de lo popular, y vos diste acá una explicación, pero hay otra gente que dice que tengo disritmia y no sabés si tiene cefalea o migraña, o viste cuando dicen el ataque de hígado y se sostienen acá. Yo creo que debe tener muchos significados en la población, por eso no tengo mucho más para decir, salvo que no sé. No, por ahí pensaba en esto de cuánto te sirve a vos en la clínica un electroencefalograma, no sea, digamos, en población infantil. Claro, pero no, es complejo. El tema del electro, nosotros sabemos que las personas que tienen problemas psiquiátricos muchas veces tienen alteraciones en el electro y no por eso se medica el electro, ¿sí?
Entonces, Sí. a veces se Muchas da por personas- estas cuestiones que los pacientes buscan un electro o una imagen. Psiquiátricas también tienen alteraciones en el electroencefalograma. Vos sabés, León, que hablé arriba tuyo y no te escuché. ¿Qué dijiste? No, que digo que estas, como la lectura del electroencefalograma es una lectura de una actividad eléctrica superficial por encima de la cabeza, suele tener muchos artefactos. Puede haber muchas lecturas de Virginia. Un poco esto que está marcando la doctora Darling de cuál es el conocimiento popular es porque muchas veces son las cosas que uno tiene que corregir en las consultas que vienen ya con algún antecedente de algún tipo de abordaje, tratamiento o diagnóstico. Es como cuando dicen, tengo un principio de infarto. O uno se infarta o no se infarta. Uno puede tener un ángulo o alguna característica, pero no puede tener un principio de infarto. Tengo un principio de asma. O uno tiene asma o no tiene asma. Puede tener alguna variante, pero no puede... Digo, cuando se le transmite de esa manera al familiar o al sujeto que padecen, naturalmente se genera una confusión. Esta persona, obviamente, no, digamos, el grupo familiar, no logran comprender del todo, en la parte, digamos, que compete un tratamiento, de qué se trata un retraso madurativo y cuáles son las características que pueden darse en un retraso madurativo. Eso es lo que uno debe informar y luego veremos si se accede a un abordaje más integral. Dentro de eso y la parte que nos compete hoy, veremos si podemos dar algún abordaje psicofarmacológico. Por ahí es un problema con base mal manejado desde el principio. Falta de apoyo de profesionales de su falta de socialización que menciona la madre, que no ha tenido la oportunidad de buscar ayuda y fue evolucionando. Muchas veces la dificultad y la accesibilidad a la salud es lo que determina las pautas y las conductas que se ha tomado con determinados sujetos y padecen lamentablemente las consecuencias de esto. Entonces uno, bueno, no vamos a practicar una revolución de la práctica médica de un día para el otro, pero tenemos que ser conscientes que cuando decimos que el abordaje es integral, no solamente nos vamos a plantear si hay que medicar a este chico o no, sino justamente entender toda esta serie de variables que acontece por fuera de lo que es la manifestación sintomática de este chico de 17 años. Lo voy a hacer cortito para que tengan la posibilidad de hablar otros. Lo voy a hacer cortito. De retraso madurativo generalmente puede haber mucha impulsividad, muchísima impulsividad. Puede haber una conducta pueril. Este chico está focalizado su malestar con el hermano. Es una rivalidad que va a persistir en tanto y en cuanto el chico no se pueda tranquilizar. No sería justo decir que tiene ansiedad, porque ansiedad es adentro de la neurosis, sino que más bien es un chico que está como con cierta excitación casi todo el tiempo. Si además este chico tiene algún tipo de padecimiento orgánico, digamos, hay una disritmia o hay alguna inestabilidad en sus membranas de celulares de la zona, seguramente tenga más tendencia a cierta desinhibición y a cierta impulsividad. Generalmente los casos de impulsividad y debilidad mental o retraso madurativo suelen abordarse inicialmente con estabilizantes del ánimo antiimpulsivos, antirrecurrenciales, antiepilépticos. Todos estos que son un sinónimo, lo que hacen es normalmente bajar cierto nivel de ansiedad en cualquier persona, incluido en las personas que tienen un padecimiento de debilidad mental o retraso madurativo, y generan también una cuota de aplacamiento de esta impulsividad. Luego, una vez que el chico está tranquilo, uno tiene que seguir la consulta viendo de qué manera puede, digamos, completar este abordaje o trazar alguna red de abordaje integral para contemplar todas estas falencias que estamos viendo que se han producido, digamos, en el recorrido de este muchacho. Quería hacer lo mínimo para que tuvieran la oportunidad de hablar la titular o alguno de los otros docentes, teniendo en cuenta que hoy es nuestro último práctico. Yo, antes que de dar la palabra, les agradezco mucho, como siempre, les digo que siento un privilegio poder estar en este lugar, me siento un privilegiado de poder estar transmitiendo lo poco que uno puede transmitirle, con todas las dificultades, no solamente de lo personal, sino de la coyuntura y de la situación en general. Tratamos de poner un esfuerzo, a veces se puede poner mucho esfuerzo, a veces mediano, también somos personas, también tenemos dificultades, pero no duden que hemos tratado de generar
la mejor de las transmisiones en esta primera experiencia para todos nosotros en la producción de una asignatura de cuarto año de una carrera tan importante como es una carrera de medicina en este lugar. Así que les agradezco a todos la paciencia, les agradezco a todos la asistencia, los prácticos, la comunicación. Los invito a que sigan comunicándose y preguntando por foro y por chat y por mail, como lo hacen, diría Cerati, gracias totales. Los dejo en la palabra de la doctora María Clara, la titular, y el resto de los compañeros de cátedra. ¿Alguno de los docentes de la cátedra quiere decir algo a los estudiantes? ¿O los estudiantes algo a los docentes de la cátedra? Yo personalmente, también como León, agradecerles a los estudiantes la paciencia y la buena disponibilidad que tuvieron siempre para con nosotros. Y bueno, también agradecerles a mis colegas de cátedra, porque esta a todas luces no es mi especialidad, pero ha sido para mí un tiempo provechoso para pensar en torno a las dificultades que podemos tener las personas en nuestro desarrollo psicológico y sobre todo frente a tiempos tan difíciles como el que nos toca atravesar. Así que agradecerles a ellos. Pienso que me queda mucho para pensar y bueno, así que supongo que también los voy a seguir molestando yo también. ¿Alguien más quisiera decir algo? Creo que Valeria dice que tiene una dificultad con el micrófono, ¿verdad? Sí. El lunes, Valeria. Entonces el lunes damos por finalizados los trabajos prácticos de este año 2020. Hemos tratado de hacerlo de la mejor manera posible. Tuvieron sus variaciones, nosotros también aprendemos de lo que hacemos. Y los espero el lunes a los docentes y a los alumnos, estudiantes, para cerrar este ciclo lectivo y el lunes a las 12 y el lunes a las 18. Yo les digo, yo como temas estuve pensando trabajar algo de la pandemia, y como otro tema que voy a trabajar, que me quedó pendiente y que es un tema que a mí me interesa, trabajar el movimiento de la antipsiquiatría, que es un movimiento muy interesante para charlar, porque es un movimiento que dio origen a un montón de cosas que aún actualmente tienen vigencia. Bueno, entonces cerramos el espacio de los prácticos. Gracias a todos aquellos que llevaron a cabo los prácticos, también a Maximiliano, que estuvo en todos los prácticos. Muchas personas estuvimos en todos los prácticos de todo el año, acá, a los docentes, a la doctora Darwin, a la licenciada Fernández Zapino, a la licenciada Valeria Guerrero, a la licenciada María Marta Guerra, al doctor León Torres, que llevaron a cabo los prácticos de todas las semanas,